Agradecer al Grupo de Investigación Evaluándonos de la Universidad Pedagógica Nacional su invitación a participar en este libro titulado Competencias y Currículo, que realiza un importante aporte en la medida en que elabora un estado de la cuestión sobre el término competencias, en un esfuerzo por comprender la manera como el Estado impone un lenguaje que reduce y condiciona la práctica pedagógica en función de los intereses de la economía globalizada, pero que también muestra otras dimensiones semánticas desde una epistemología de la complejidad o desde una pedagogía crítica que muestran otras alternativas para su comprensión en la transformación de las prácticas y no solo en la obsesión por los resultados de las pruebas. Especialmente quiero agradecer a la doctora Livia Estela Niño Zafra y al profesor Emilio Díaz Ballén, con quienes me une un largo trabajo compartido desde hace años. Efectivamente, me preocupa profundamente la transformación educativa que está produciéndose en todo el mundo y también en América Latina, siguiendo las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Todos ellos organismos económicos internacionales de clara orientación neoliberal. Estos organismos son quienes han definido nuevos roles para la escuela, incorporando términos como eficiencia, financiamiento, competencia, excelencia, estándares de aprendizaje y evaluación, etcétera, etcétera. Prácticamente la mayor parte de los sistemas educativos, de las políticas educativas que los organizan y de las prácticas educativas que los sustentan, se han visto invadidas por esta fiebre, en todas partes del mundo, bajo las directrices de los grandes organismos financieros y económicos internacionales. De forma simultánea y sistemática se está produciendo un claro desembarco organizado del mundo de la economía en la educación. Porque, como aparece en el propio análisis que se desarrolla en este libro, la dimensión política del discurso de las competencias está vinculada estrechamente a un interés económico y a una lógica empresarial ligada a la globalización, marcada por esa lógica neoliberal que secuestra la evaluación y el currículo, que han pasado de ser componentes de la educación y la pedagogía a convertirse en lo que podríamos decir dispositivos de control, de vigilancia y ejercicios de poder de organismos nacionales e internacionales. La exigencia del Estado para la aplicación de este tipo de política estandarizada, competencias básicas, competencias ciudadanas, competencias laborales, está integrando así el sistema escolar dentro de proyectos industriales contemplados, a mi parecer, como decía, la exigencia del Estado actualmente para la aplicación de la política estandarizada, eso que se ha denominado competencias básicas o competencias ciudadanas también o competencias laborales, está integrando el sistema escolar dentro de proyectos industriales contemplados como recursos para la obtención de capital humano. De esta forma, las inversiones en educación, los currículos, incluso la evaluación, deben ser pensados y repensados de acuerdo con las exigencias del mercado y como preparación al mercado de trabajo. Parece este el nuevo ideal pedagógico en todo el mundo. Por eso, creo que son conceptos que vale la pena revisar analizando su origen y deconstruyendo su carga semántica, porque sustituir los términos pedagógicos que veníamos utilizando en el campo educativo por la introducción del vocablo competencia, en este caso, no carece de importancia. Este término se inscribe en el conjunto de las herramientas de evaluación y remuneración, de control y vigilancia a disposición de los contratistas, que intentan racionalizar con la mayor exactitud su mano de obra concebida como stock de competencias. Surge, de hecho, ligado al intento por definir estándares de competencias para facilitar la formación de capital humano adecuado a la competitividad internacional. Este énfasis en las competencias y en los estándares de aprendizaje y evaluación, a mi parecer, no significa ya una reforma de la escuela, sino lo que podría denominarse una reconversión. Como en el modelo de la industria, se trata de aplicar reingeniería, reconvertir de alguna forma el sistema educativo. El problema de hoy ya no sería tanto de inversión en materiales, en maestros y maestras capacitados, en un buen currículum, en buenos recursos, en un equipamiento moderno, sino sobre todo en garantizar
un conjunto de resultados que se miden en términos del aprendizaje de aquellas competencias que se consideran necesarias para vivir en la era de la informática y del mundo globalizado, podríamos decir. El Estado, por lo tanto, ha de ocuparse entonces de medir, con estándares preestablecidos a nivel mundial, los logros de esos aprendizajes, y el sistema educativo, funcionando con la lógica del mercado, debe encargarse de buscar las mejores alternativas para conseguirlo. Todos los medios de enseñanza se reformatean de esta forma según la lógica de la competencia. Los conocimientos, podemos decir que se reinterpretan en el léxico de las competencias. Se redefine el programa escolar como una suma de competencias terminales exigibles al final de los cursos o de la formación, y se les asigna modalidades de evaluación correspondientes. De hecho, podemos verlo que los grandes programas de evaluación dirigidos por la OCDE, como el Programa Internacional para el Control. Los grandes programas de evaluación dirigidos por la OCDE, como el programa PISA, que todo el mundo conocerá, apelan igualmente a esta noción de competencias, a partir de las cuales se invita a los gobiernos a juzgar y corregir los sistemas educativos. Este método, que consiste en analizar hasta el detalle los contenidos de la enseñanza y en traducirlos en conocimientos prácticos, entre comillas, y en competencias, forma parte de la estandarización pedagógica que se considera fuente de eficacia. Todas estas herramientas escolares, subordinadas a la categoría, podríamos decirlo así, de competencia, al mismo tiempo que tecnifican, tailorizan y burocratizan la enseñanza, establecen de manera progresiva y casi automática una afinidad con el mundo de las empresas para la definición de los perfiles de los empleos y de las listas de competencias elaboradas para seleccionar, reclutar y formar la mano de obra, como tenemos aquí en Europa y se está extendiendo prácticamente a todo el mundo. En definitiva, permite articular racionalmente la gestión de los flujos escolares con la gestión de los recursos humanos en la empresa. En realidad, lo esencial parece residir en los enormes intereses económicos que están transformando la educación en un mercado y las escuelas en fábricas de competencias. Mano de obra arrojada a un mercado laboral precario, temporal y fragmentado que no tiene que ver nada en absoluto con la alta cualificación competencial de la que nos hablan en teoría. Por eso este libro me parece tan importante, porque se plantea a quienes favorece el discurso de las competencias desde esos preceptos neoliberales. Es más, se pregunta cómo plantear una educación por competencias en el marco de referencia de un currículum y una evaluación críticos. La pregunta de fondo que está detrás de ello, creo, en definitiva, es si esto es posible. Es el eterno dilema entre reforma o revolución, entre tratar de transformar lo que ya hay para mejorarlo, o al menos buscar la forma de minimizar las consecuencias más negativas de aquello que se nos impone y que consideramos que a corto plazo no es posible cambiar, o dar un paso más allá y anunciar una ruptura radical en el sentido de ir a las raíces, una ruptura que parta de otras raíces, de otros principios, de otras bases completamente diferentes. Por eso la pregunta se torna crucial en el contexto actual. ¿No habrá llegado la hora de repensar la educación desde los planteamientos de las serias tradiciones pedagógicas, en vez de dejarnos conquistar por las modas de las competencias, discutiendo con los lobbies empresariales cómo adecuar la educación a sus demandas? Este es el dilema en definitiva. Muchas gracias.